José Trujillano Caravante es un jornalero de Casares autodidacta, de ideas de izquierda, que en un momento dado, a principios de 1930, fundan un sindicato en Casares y que posteriormente inician la andadura con el triunfo del Frente Popular en Casares. Es uno de los primeros alcaldes de izquierda de Casares, concretamente a partir del 16 de febrero. José Trujillano Caravante, un hombre con una conciencia de clase bastante importante y un luchador hasta sus últimos días en el exilio de Francia. Él intentó hacer un papel moderador de la situación, pero existe una huelga agraria que se extiende desde febrero hasta junio del 36. Es un periodo muy convulso de la historia de Casares. No solamente con el enfrentamiento entre la patronal y el mundo jornalero, sino que el mundo obrero también se divide en dos grupos que ofrecen cierto conflicto, representado por la UGT de Casares y la CNT de Casares. Es una huelga jornalera que no están de acuerdo en las bases del trabajo. Y ese conflicto no pone de acuerdo a la patronal con los obreros, mediatizado por los diferentes ayuntamientos. Ese conflicto, la CNT en Casares está ya imbuida por un proceso revolucionario, mientras que la UGT está más por un diálogo y una concertación. Y es la refriega que trae en sí esta huelga general que en Casares fue indefinida. La falta de acuerdo también trae un proceso de ruptura entre estas dos fuerzas que vuelven a reunirse y vuelven a aglutinarse tras la muerte del presidente de la CNT de Casares, Félix Mena, que muere en la huelga agraria relacionada aquí en la Almoraima, en esta zona de aquí, y que es una tragedia que probablemente hubo terceras acciones. Félix Mena Quiroz viene a la huelga como representante del sindicato CNT, viene a la huelga aquí a esta zona de Jimena, a la zona de la Almoraima, y yendo para Casares tenía 23 años y muere con una sintomatología específica típica del envenenamiento. Ese envenenamiento, según el mundo jornalero de Casares, lo achacan a personal relacionado con la Casa Mar. No podemos hacer ningún tipo de acusación, pero sí este hombre joven, fuerte, con 23 años, muere en el cortijo de Majavieja con unos síntomas claros de ataxia, espumas por la boca, pérdida de conciencia. En el registro de su defunción aparece como un síncope cardíaco, lo cual no coincide sintomatológicamente con la muerte sufrida ese 9 de junio de Félix aquí en Majavieja. Añade algo más al conflicto. A partir del 18 de julio, José Trujillano toma una parte activa en defensa de los poderes legales constituidos. De hecho, el 26 de julio nos los vamos a encontrar al frente de dos camiones de gente de Casares, voluntarios de Casares, que vienen al frente del Guadiaro a luchar. El enemigo está cerca y también en Casares se ha producido una detención de personal patronal, normalmente, de nacionales, de 36 nacionales que van a tener un fin trágico y que va a servir de argumento y de excusa para una feroz represión. Casares viene a caer sobre el 3 de octubre. El 26 de septiembre se produce lo que normalmente nuestros abuelos hablaban de las huías. Las huías es toda la población civil de Casares se traslada en dirección a Málaga. Normalmente esta gente se asientan en Estepona, se asientan en Marbella, como ha quedado constancia por los diferentes documentos,
en espera a ver si se resuelve el conflicto, hasta el 14 de enero, cuando cae Estepona, donde ya directamente se trasladan a Málaga. En Málaga muchos casareños participan en el Frente de Antequera, en lo diferente, en Álora, hasta el 18 de julio, donde este gran grupo de casareños se alistan al cuerpo de carabineros. Y donde nos encontramos desde José Trujillano a Tocón, a Antonio Tocón, una serie de personas que van a hacer todo el conflicto y la guerra civil en el frente, y todo relacionado con ese comité local de defensa de la República que se crea en Casares, destacando sobre todo su presidente Antonio Gutiérrez Borrego, que es el segundo hombre que apoya a mi tío y que es compañero de él durante toda su vida. José Trujillano Caravante es un hombre criado en todos los tipos de penalidades y es un hombre curtido en el campo. Él llega a ser capitán de carabineros y de hecho no hay batalla tipo Belchite, tipo Teruel, donde tengo constancia documental de su participación y donde todo su batallón era un hombre respetado, un hombre serio, un hombre formal, un hombre consecuente con sus ideas. De hecho, él pasa a los Pirineos con todo su batallón y recuerdan cómo van entregando las armas una vez que pasan los Pirineos. Muchos familiares, las mujeres y los niños iban acompañando en las ciudades cercanas del frente, estaban los familiares. De hecho, mi familia y muchas familias de Casares, la última estancia es en Barcelona. Y de Barcelona, algunos logran pasar por Puigcerdá a Francia y otros se ven durante X años en Barcelona. De hecho, la mujer de José Trujillano, Juana Blanco, está 7 años hasta que tiene la oportunidad y se fuga a Francia a buscar a su marido, a José Trujillano. Los casareños que llegan a Francia, los hombres son internados en los diferentes campos de concentración. Casareños hay en Corde-sur-Ciel, concretamente en el campo de concentración de Judée en Cefón, y también nos encontramos casareños en Argelès-sur-Mer, Saint-Cyprien, Bren, una serie de campos donde los españoles son internados, pero las mujeres y los niños son acogidos en diferentes pueblos del sur de Francia. Los casareños, las mujeres de Casares y sus hijos, son instalados en un pueblecito precioso, muy parecido a Casares, Corde-sur-Ciel, y allí una vez que José Trujillano, Antonio Gutiérrez, Diego Rodríguez son sacados de los diferentes campos, tienen la oportunidad de volver con su familia y inician, una vez que Francia en el año 40 necesita manos de obra de jornaleros, estos hombres de procedencia agraria, especializados en el mundo del duro trabajo del campo, son llamados a trabajar en diferentes fincas. Los casareños, una vez que ya están saliendo de los diferentes campos de concentración, se van reagrupando en la zona de Albi y Cáceres, un poco alrededor de esa gente mandataria que había trabajado durante el periodo republicano y estaba en el exilio, sobre todo alrededor de su alcalde José Trujillano y de Antonio Gutiérrez Borrego. Esta gente están trabajando en el campo. Recuerdo ahora mismo Cristóbal Gavira, un ser genial que con 90 años seguía cantando fandangos casareños, y se reagrupan buscando la amistad, la confianza, las posibilidades de trabajo, porque esta gente eran jornaleros del campo aquí en España. Esta gente llegan a Francia con una actividad de trabajo fortísima y una capacidad increíble.
Durante ese periodo, José Trujillano tiene una actividad frenética, porque se hace, una vez que De Gaulle hace la llamada contra el nuevo imperio nazi que se está instalando en Francia, él se hace enlace de la guerrilla, del famoso maquisán. Él une Carmaux, las minas, la zona minera de Carmaux con Albi, y es el enlace intermedio que unas veces lleva hombres, otras veces lleva alimentos, otras veces lleva armas, y tiene una participación activa en todo el proceso de lucha contra el nazismo. Ellos luchan en Francia, apuestan por Francia, porque piensan que después de Francia caerá el franquismo, el fascismo aquí en España, y por eso tienen una actividad bastante intensa. Los aliados, una vez termina la guerra, la Segunda Guerra Mundial, no le dan cabida a esta alternativa. El añorado invasión del Valle de Arán, donde participa Andrés Rodríguez, otro casareño, no tiene la ejecución. Entonces existe un pesimismo generalizado, una decepción generalizada, un fracaso generalizado, incluso una situación donde ellos mentalmente nunca recompusieron su lugar. Ellos vivían allí, pero anhelaban vivir en su tierra, en su pueblo, en Casares, y sufrieron con una intensidad bastante grande. Hasta los 50, donde la actividad de construcción en la zona de Albi y Castres hace que ellos trasladen su actividad agraria a la construcción, porque económicamente era más rentable. Ya las familias las diferentes familias están reagrupadas: Tocón, Trujillano, Pérez, Romero, y ellos siguen trabajando en un concepto político, aunque aquí lo hay, que son gente perteneciente al Partido Socialista, al Partido Comunista, a la CNT, pero esa unión entre los casareños nunca se pierde, y de hecho son vecinos, viven más o menos en las mismas ciudades y se están trabajando junto a la construcción, y se ven con tanta asiduidad que sigue siendo un núcleo importante dentro de aquella comarca. Esta gente, la verdad es que laboralmente triunfaron, porque eran gente muy curtida en el trabajo. Recuerdo como en Cordes y Orciel hay unos muros de piedra que digo, yo sé estos muros, este tipo de construcción, de dónde, que lo hizo José Trujillano, que trabajaba de albañil, dónde aprendió a hacer esos muros. Esos muros me los encuentro en Casares. De hecho, en el 2006 visité aquella zona, y eran recordados como grandes trabajadores, grandes hombres de ideas, buena gente. Ellos acogían a todos los que iban de Casares, aunque tenían muy claro quiénes eran los emigrantes políticos y quién era el emigrante económico, como ellos los definían. Ellos siguen manteniendo sus ideas, su lucha, pero tienen una participación política porque eran hombres con una formación política bastante intensa. Pero ya existe un estado de pesimismo tan generalizado que la mayoría de ellos, aunque tienen participación política, pero se van alejando poco a poco de la realidad que tienen que afrontar, de que son los grandes olvidados. De hecho, Antonio Gutiérrez Borrego, como dije, que fue el presidente local del Comité de Defensa para la República en Casares, escribe un libro en su vejez para que no olvidemos todo lo que han pasado, y que lo titula Los Olvidados. Ellos piensan que han sido menospreciados por un régimen instalado en España, por una Francia que no pensemos, que quiero puntualizar, que la llegada de los refugiados españoles no fue sobre un camino de rosas, fue sobre ejército, sobre soldados senegaleses e internamiento en los campos de concentración.
Es el gobierno francés el que no recibe bien a los españoles, pero los alcaldes de diferentes poblaciones del sur de Francia, recuerdo haber leído informes de acogimiento. La administración local hizo una apuesta, mucha administración local, por esos refugiados que estaban entrando. Ellos veían de primera mano la necesidad, la urgencia, veían la muerte, que no tiene nada que ver con esa prensa no muy mayoritaria, pero que sí hablaba muy mal de los refugiados españoles, de rojos, de rebeldes, de impenitentes, que le iba a quitar los alimentos, los trabajos y todo. José Trujillano, como te comentaba, tiene una participación política. De hecho es retenido en 1950 porque aparece en unos listados de españoles exiliados que apoyan económicamente al Partido Comunista. Es curioso cómo esta gente no eran sectaristas, ni mucho menos, y esta gente apoyan a cualquier movimiento reivindicativo de aquella izquierda del exilio. A partir de 1960, siendo aún joven, un proceso canceroso se lo lleva y deja a su mujer, que vive en Barcarés, que está en un pueblecito cerca de Cordes, y la deja en estado de viudedad. Y Juana Blanco siempre recuerda lo que es su pueblo, lo que es su vida, el amor a su marido, hasta 1978, que llega a Casares y me dice: yo soy Juana, la mujer de tu tío. La verdad que en aquel momento, por mi desconocimiento, por la falta de información, no sabía quién era esta figura relevante, ni sabía que Juana era la mujer leal y fiel hasta los últimos días. Pero la verdad es que murieron, para mí, bajo mi juicio, murieron en el desengaño. También quiero despedirme con Benito Saucedo, que le escribe varias cartas a su madre y que se pierde la noche de los tiempos, en los años 46-47. También quiero despedirme con Ana Trujillano, que se maravilla de toda la cocina y todo el mantenimiento de los alimentos en Francia, si ella hubiese tenido formación en Casares. A ella lo que más le llama la atención es la conservación de alimentos. Entonces, ellos están en la zona del paté, la zona de las conservas, de las mermeladas, la zona de los quesos. Y ellos ven que aunque nosotros hacíamos nuestros quesos, que eran de poca calidad, los franceses hacían acopios de alimentos por diferentes métodos de conservación y tenían alimentos durante el año. Entonces, en Casares el planteamiento es el siguiente: si de los 365 días el jornalero de Casares está trabajando una media de 150 días, pero el resto de días también come él y sus hijos, y entonces el hambre es bastante intensa y bastante fuerte. Y ella piensa: si yo hubiese sabido los diferentes métodos de conservación de alimentos, yo le hubiese evitado muchos ratos de hambre a mi familia. Y ese tratado de alimentación, ese tratado es lo que a ella le llama la atención. Y además aprende mucho porque es una mujer muy activa, por lo visto es muy seria, muy formal. El chícharo era pura vida y ella es la razón. Ella trabaja como cocinera en el colegio público de Cordes y Urciel, y la recuerdan como una mujer activa, seria, formal y muy inteligente. Y sobre todo ella lo que piensa es lo que todas nuestras abuelas llevaban en mente: la subsistencia, el saber prepararse, que ya llegará el invierno y caerán las canales, y cuando caigan las canales, ¿qué hacemos? José Mena es detenido, lo que sabemos que es como muchos jóvenes,
no tiene una participación muy activa en la República, tampoco en la Guerra Civil. Participa en diferentes frentes y es detenido en Francia cuando empiezan las purgas alemanas, es detenido y enviado al campo de Mauthausen en el año 42. Logra sobrevivir y cuando es liberado por el ejército americano es uno de los que colocan la gran pancarta que refleja la actuación de los españoles en esos campos, pero su nombre se diluye. Diego Pérez Rodríguez, el Chícharo, no me gusta hablar de los alias, porque luego después fue utilizado como una herramienta denigrante, pero en Casares, lo mismo que en todos los pueblos, cada uno tiene sus motes y él es el Chícharo. El Chícharo es el cuñado de José Trujillano. Está casado con Ana Trujillano Caravante y es un hombre muy alegre, muy activo. El fandango casareño, le encanta la música, participa en carnavales, es un personaje, pero él, a pesar de todo, él pertenece a la CNT, como muchos jornaleros de Casares. Es internado durante la Guerra Civil, su familia lo va acompañando y él está en el cuerpo de sanidad militar, de camillero, de sanidad militar. Una vez que llegan al exilio, él es internado en Argelès-sur-Mer y llegan los franceses y le dan la oportunidad y le ofrecen el integrarse en la Legión Francesa. Y él en un momento dado sopesa la situación, es una persona de acción y dice, entre cobrar algo en la Legión y estar aquí metido donde nos estamos muriendo poco a poco, me voy a la Legión Francesa. Tras un periodo de adiestramiento es enviado a Marruecos, luego después a Túnez y en una de aquellas batallas es detenido por el famoso Rommel, los batallones de Rommel y tal, y es enviado a un Stalag en Alemania. Pero ya os digo, este tenía una mezcla habilidoso, gracioso, curioso. De hecho, en el Stalag, que es un campo de prisioneros tipo soldado de guerra, él tiene la posibilidad de salir, incluso de trabajar en algunas fincas cerca del Stalag, le dan ciertos permisos como soldado francés y tal, y hasta su liberación. De hecho, él cuenta cómo con la soleta en las manos no había quien le ganara en toda Alemania. Las coles y repollos bailaban cada vez que lo veían, ¿no? Y además, él tras la liberación de Alemania vuelve a Francia y vuelve a Cordes, donde ya estaba su mujer y su hijo Pedro. No lo digo yo, lo dicen ellos mismos, los exiliados casareños. Francia nos ha dado lo que España nos ha negado. ¿Y eso qué quiere decir? Francia le da la libertad, Francia le da el trabajo, Francia le da una educación a los hijos que llevan. Francia es un país de acogida, aunque en primera instancia no son bien recibidos, pero ellos demuestran un trabajo, una valentía en el maquis, una organización y sobre todo gente con una capacidad de trabajo increíble. Yo recuerdo que me presentó Pedro Pérez Trujillano, mi tío, estuvimos en Cordes y me presentó a alguna gente mayores que conocían a la gente de Casares. Y todos decían, ¡hola la! Como diciendo, gente seria, gente con una capacidad de trabajo y una capacidad de organización que yo creo que fue, además de su vida, la experiencia formativa de todo el ciclo de guerra, de conflicto, y sobre todo gente que procedían del mundo obrero, que es muy curioso el análisis, cómo esta gente de un mundo sindical se plantea en un momento dado el salto a la política, el salto a lo militar. Esta gente
tenían una vida prolífica y sobre todo una conciencia que probablemente en nuestros días esté en desuso. Casares para ellos es la añoranza, es la Arcadia, es la utopía. Sueñan con Casares. Y recuerdo como el hijo de mi tía Ana Trujillano, que es el único exiliado, entre comillas, que queda, porque él salió de Casares con 5 años, recordaba cómo escuchar a las 10 de la mañana los domingos la Pirenaica y escuchar El emigrante de Juanito Valderrama eran ríos de lágrimas por aquellas calles de Corde. Ellos soñaban con Casares, soñaban con el fandango casareño, soñaban con los carnavales, soñaban con el vino de Manilva, soñaban con un gazpacho, soñaban con todo lo que podían soñar. Lo que podemos aprender son sobre todo conceptos éticos, conceptos morales, conceptos de trabajo, conceptos de conciencia de clase, conceptos de lucha, conceptos de bien hacer, conceptos de buena voluntad. Estos hombres, junto con el Blasito Infante del que habla en su libro Los Olvidados Antonio Gutiérrez, hicieron una apuesta por un mundo mejor. Nosotros tenemos que seguir haciéndola. Nuestra utopía acaba de comenzar.